Inaka sumay upan yatiawina coaquichawiru ni apun kutaneba para que hayan tenido kamata. Iniciamos las informaciones en esta jornada y la segunda entrega a través de F10 Noticias Meridiano para todos nuestros amigos en Bolivia. En esta nota de mucha importancia y destacada, justamente es el discurso y la presencia de Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional, quien se refirió a que las obras van a venir para los yungas porque apoyaron para que el movimiento socialismo ganara en ese municipio. Pero hermanos, hermanas, aquí a mis alcaldes, porque aquí todos los alcaldes se visten de azul, ¿eh? Venimos a decirles, aquí está su gobierno nacional para continuar haciendo obras por los yungas. No están solos mis alcaldes, aquí está su gobierno nacional. Y quiero aprovechar para agradecer a todo el pueblo yungueño. Gracias a ese voto consciente hemos recuperado la democracia para el pueblo boliviano. Muchas gracias. Y estamos aquí, como les decía a ustedes, si los yungas se han pintado de azul, azul van a venir las obras, hermanos. ¡Que viva Chulumani! Entre tanto, los asambleístas nacionales piden coherencia al primer mandatario de nuestro país. Él es presidente y autoridad de todos los bolivianos. Lastimosamente esa confusión la tienen ellos de origen. No entienden cómo funciona la democracia y principalmente que estamos en un momento crítico y necesitamos la unidad de los bolivianos para salir de una crisis económica y en salud. Lastimosamente el gobierno sigue con las viejas prácticas de antes, donde solo se va a premiar a los que están a favor del MAS y por supuesto con la vieja lógica del amigo y el enemigo. Todo con los amigos, nada con los enemigos. Hay que hacer gestión más allá de los colores en beneficio del ciudadano. Lo que los bolivianos hemos demostrado es que en unidad somos capaces de ganar grandes luchas y esta lucha del COVID la tenemos que ganar así. El tema de las obras tiene que ser conforme corresponde a cada uno de los municipios y a cada una de las gobernaciones. Hacer gestión es en beneficio del pueblo boliviano, no en el beneficio de un partido político. Yo personalmente no he escuchado, ¿no?, de que no se va, aquellos sectores que han perdido no se va. No, el gobierno convoca a todos, a todos. Aquí en La Paz, por ejemplo, el municipio, el gobierno municipal es la oposición, le convoca. Del Alto también le convoca para que se haga gestión, el nivel de coordinación en las diferentes inquietudes y preocupaciones que tienen nuestros municipios, nuestras gobernaciones, nuestros pueblos. En ese contexto el presidente de manera responsable hoy está trabajando. Tenemos más informaciones más adelante, pero en nuestra entrevista de esta jornada nos vamos hasta nuestra sala de prensa de F10 Noticias junto a Beatriz Cahuasa con nuestro invitado. Gracias, Carlos. Efectivamente, en sala de prensa tenemos a don Roberto de la Cruz, exdirigente de la FEJUVE de El Alto, líder de esta ciudad en varios momentos históricos que ha vivido el país. Estoy recordando, por ejemplo, el 2003, el 2019, entre otros hitos donde su persona fue referente fundamental. Pero también me gustaría hoy presentar a don Roberto de la Cruz como abogado maestrante en Derecho Constitucional. Él nos acompaña hoy en F10 Noticias Meridiano. Don Roberto de la Cruz, gracias por compartir con nosotros estos momentos en este canal de televisión que se estrena en la ciudad de El Alto. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer, Beatriz, un honor para mí de conversar con una de las periodistas más destacadas en nuestro país. A sus órdenes. Muchísimas gracias, don Roberto. Ayer el presidente del Estado en Chulumani aseguraba que cuando te pintas de azul, haciendo referencia a los municipios de parte de los yungas, recibes obras también de azul. Con su experiencia en el ámbito político, dirigencial, en la cosa pública y sobre todo ahora como abogado experto en constitucionalidad, quisiéramos su punto de vista en torno a lo que señaló el presidente en la jornada pasada. Presidente, día que pasa,
desde que asumió el poder con mucha expectativa, después de una nefasta transición de Yanine Áñez, nuevamente generaba una expectativa de poder reconducir el proceso de cambio, de poder corregir los errores. Lamentablemente ha demostrado en estos meses, cerca a un año ya de su gobierno, generar opiniones diversas dentro del gobierno del Estado. Si bien al principio era interesante su posición, parecía un proyecto ya de país, generación en movimiento al socialismo, pero hay momentos que su gabinete del movimiento al socialismo, ministros, no sintonizan, hablan diferente lenguaje, cada cual es una isla. Se acordará, por ejemplo, decía uno de los ministros, Beatriz, hay que procesar a todos, ministro de Justicia. Y el ministro de Gobierno decía, cerramos solamente con el proceso a la expresidenta Yanine Áñez. Hay dos posiciones diferentes. Y uno que quiere hacer aprobar a toda costa la ley de la policía. Al día siguiente sale Juan Ramón de la Quintana y decía, es premiar a la policía, al generalato. Ve que hay diferentes ya posiciones. Esto demuestra que el gobierno existe un triángulo de poder que al no sintonizar un solo discurso, un solo proyecto de gobierno, lamentablemente se ve fraccionamiento de poder en el movimiento al socialismo. Esa muestra es precisamente esta posición que se le ha salido al presidente decir en Chulumani, si votan azul va a haber las obras de color azul. Eso significa de aquellos que no han votado por el movimiento al socialismo, no va a haber obras. Entonces ahí se genera una no solo susceptibilidad, sino una especie de descontento y con seguridad va a haber reacción de algunos sectores del país. Ese tema es muy importante, el último que usted puntualizó. Este triángulo, Luis Arce, David Choquehuanca, Evo Morales, ¿son los tres que gobiernan desde su punto de vista Bolivia? Quiero recordar, antes de que usted me dé su punto de vista, su opinión, que Luis Arce Catacora y David Choquehuanca fueron electos por voto popular en la gestión pasada como presidente y vicepresidente del Estado. ¿Hay gobierno de tres? ¿Qué dice usted, don Roberto? Cuando digo hay un triángulo de poder, dos de ellos han sido elegidos democráticamente con más de 55%. Me refiero a Arce Catacora y David Choquehuanca. El pueblo ha confiado nuevamente, pero no al ciudadano Evo Morales Ayma. Pero de pronto, Evo Morales Ayma, al retornar de México, Argentina, acá y a nuestro país, nuevamente intenta empoderarse del movimiento al socialismo como principal hombre político de esta tienda política. Y si ves el gabinete ministerial, los embajadores, solamente quiero dar tres muestras. ¿Quién es el Procurador General del Estado? El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez. Es hombre de confianza de presidente Evo Morales, su abogado personal del expresidente Evo Morales. ¿Quién es el actual ministro de Justicia, señor Lima? Es hombre de confianza, también era su abogado personal, de Álvaro García Linera. ¿Quién es Héctor Arce Saconeta? Que es el embajador representante del Estado boliviano ante la OEA, Organización de Estados Americanos. Es hombre jurídico de confianza de Evo Morales. Solamente estoy dando tres botones, tres muestras, que significa que Evo Morales continúa en el poder del gobierno de Luis Arce Catacora. El Luis Arce Catacora
que no, hasta el momento, no está arraigado en el movimiento al socialismo, peor con los movimientos sociales. Ahí está su lado flaco, su lado débil de Luis Arce Catacora. Presumo que por esa situación permite que ingresaran sus fichas de Evo Morales Ayma. El tercero, David Choquehuanca. David Choquehuanca, que ha tenido importante apoyo en el occidente del país en las últimas elecciones generales, si bien tiene apoyo social, su discurso que decía reconciliación, que el cóndor no puede volar sin una ala, sino equilibrio de la ala importante de la derecha, entonces se olvidó. Y este triángulo del poder hoy no sintoniza un solo discurso, un solo mensaje, y no genera confianza a la ciudadanía. Antes de irnos otra vez al estudio, ¿está bien o está mal que sean tres que gobiernen, don Roberto de la Cruz? Al final dirán, pero también es del MAS y es jefe de su partido. ¿Está bien o está mal cuando el voto popular en las urnas dijo el voto es para Luis Arce y para David Choquehuanca? Con su voto, dado confianza para que gobierne el país, dos hombres, presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, y no al ciudadano Evo Morales Ayma. Si es presidente del movimiento al socialismo, tiene derecho a ser dirigente de esa tienda política, pero lo que no tiene derecho es hacer la intromisión al interior del gobierno, presión al interior del gobierno, situación que tampoco, no sé por qué no lo dicen, no lo están expresando, pero las muestras de los diputados, de algunos ministros, los entredichos que no sintonizan el mensaje, es una muestra que existe una especie de descoordinación completamente dentro del gobierno. Está mal que uno, sin ser presidente, sin que haya sido elegido, imponga ministros, imponga embajadores, además quiera dar línea cómo debe ser gobernado el país. Por eso ese desaire burlesco con la ciudad de El Alto, por ejemplo, lo que ha pasado en una reunión que ha sido difundido a través de un video. Vamos a volver a sala de Estudio 1 junto a Vilma Vilca y luego al retornar estaremos otra vez con Roberto de la Cruz, pero esta vez vamos a hablar de los tribunales departamentales electorales. Está muy lejos el 2025, dirán muchos, para elecciones, pero hubieron movidas y cambios que algunos critican. De ello hablaremos en unos instantes. Vuelvo contigo, Vilma, adelante por favor. Así comenzamos F10 Noticias en nuestra edición meridiana. Somos F10 Noticias. Vamos con nuestros titulares. Asambleístas le piden coherencia en su discurso al presidente Luis Arce. Si habla de unidad, no puede dividir el país por quienes votan o no por el MAS. Choquehuanca dice que el poder se ejerce desde el gobierno y niega un triunvirato con Evo. Falta de medicamentos para pacientes de unidades de terapia intensiva pone en emergencia al Hospital Boliviano Holandés. Trabajadores de la Caja Nacional de Salud determinan cuarto intermedio en su paro. Quema de iglesias en Canadá tras el hallazgo de tumbas de niños indígenas. Es F10 Noticias. El vocero presidencial habla de una especie de triunvirato. Evo, Choquehuanca, Arce y el MAS lo desmienten. El
vocero presidencial dijo que a partir del supuesto golpe de Estado y de las elecciones del año pasado, el MAS tiene una especie de triunvirato conformado por el exmandatario Evo Morales, el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca. Porque la primera corrupción del político es cuando olvida y da la espalda a su propio pueblo. Cuando desconoce a quienes le dieron su confianza, entonces podemos estar seguros que ya se ha corrompido y solo le interesará quedarse en el poder a toda costa. Desde el MAS afirman que Evo Morales es el líder político indiscutible de su partido y en ciertas ocasiones debería coordinar entre lo que dice el gobierno y los movimientos sociales. Creo que hay niveles de coordinación. Sería bueno, pero mucha gente critica todavía que Evo Morales es quien conduce. Es que también da señales. Le doy un ejemplo. Evo Morales fue el que anunció que va a haber el doble aguinaldo sin ser presidente del Estado. No sé si habrá el doble aguinaldo, pero ahí se ve cierta, no sé si el término es intromisión, pero sería bueno que Luis Arce gobierne con decisiones propias al lado del hermano David Choquehuanca para darle también esa soltura, para darle esa solidez a la gestión de Luis Arce. Para el analista político Marcelo Silva, dentro del MAS habría una fracción de poder. Si bien Evo Morales tendría el liderazgo en las organizaciones sociales, el presidente Luis Arce asume un cargo administrativo y burocrático. Luis Arce Catacora es un presidente, creo que ha resignado su papel a ser presidente del Estado y eso asumiendo un cargo absolutamente burocrático y administrativo, ¿no? Luis Arce Catacora, por supuesto, no tiene fuerza ni incidencia en la dirigencia de su partido político. Evo Morales, sin duda alguna, es el jefe hasta el momento incuestionable del movimiento al socialismo y al parecer él es el que toma las decisiones políticas más importantes. Más sobre el tema, ante la gobernación presente en el país, en el binomio Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca, y en una entrevista exclusiva para F10 Noticias, el vicepresidente negó el triunvirato. Muchos hablan de un triángulo del poder, vicepresidente. Un triángulo con Arce, con Choquehuanca y con Evo Morales. ¿Está usted de acuerdo en ese triángulo del poder? Hay un solo gobierno. Ahí en las elecciones el pueblo boliviano ha votado, ¿no? Ha expresado de manera soberana su voluntad, ¿no? Y la voluntad popular ha hecho de que nuestro hermano Luis asuma la presidencia, tiene su vicepresidente, tenemos una asamblea. Ellos están en el gobierno, o sea, estamos en el gobierno nosotros. Desde luego, Evo Morales es presidente del instrumento político y nosotros somos del instrumento político. Tal vez al interior también algunos que quieren generar división, ¿no? Y hay estas versiones, ¿no? De que quién está gobernando. ¿Para usted no hay ese triángulo del poder, vicepresidente? Para mí no. El presidente es Luis Arce. Ucanca Masti, Caucnera Movimiento al Socialismo Xancrina Caja, Euca Luis Arce, David Choquehuanca Jupana Kawa, Ora Apnacapri, Bolivia, Ora Xapriwa, opositores Kamsaprisa, Acapanini Chigliata, Haniwa, Evo Morales, Jupaquitis, Asinau Cananchoya para aquí. No hay eso, ¿no? Solamente hay solo línea, tenemos un solo instrumento político, es el movimiento al socialismo. Claro, la pretensión, el objetivo político de la oposición es dividirnos, ¿no? Que unos sean evistas y otros sean choquehuanquistas, otros sean arcistas, etc. Nosotros no vamos a caer. Nosotros tenemos un solo objetivo. Pero lo que no pueden hacer es trasladar sus peleas internas a una gestión, ya sea una gestión presidencial, a una gestión en la Asamblea Legislativa o a una gestión que se tiene que hacer con los gobiernos subnacionales, porque eso sí no va a ser un retroceso para el MAS, no va a ser un retroceso para el país. La realidad es que el MAS está dividido. ¿Y dividido por qué? Por la vocación autoritaria que tiene Evo Morales, porque es el principal opositor de la gestión de Luis Arce Catacora, y entendemos que hay pues una división donde la vieja guardia no deja que surjan nuevos liderazgos. Inclusive que hay una cuarta corriente, la de Santa Cruz, que ya no lo quiere Evo Morales ni a García Linera ni a Quintana, y son más contestatarios ahora.
Choquehuanca tiene cierta distancia. Entonces me parece que el 2025 el MAS podría fracturarse. Y Eva Copa ya es una visible líder que posiblemente podría provocar esa fractura. ¿No es cierto? Entonces el MAS está, por lo menos el jerarca del MAS, como es Evo Morales, debe estar muy preocupado que le quiten el liderazgo. Nos vamos con nuestra unidad móvil. Fernando Ayaviri nos cuenta, los trabajadores de la Caja Nacional de Salud entran en cuarto intermedio. Fernando, voy con usted. Buenas tardes, nos encontramos con representantes del sindicato Casegural, donde afirman que llegaron a un cuarto intermedio en la demanda de la destitución de la gerente de la Caja Nacional de Salud. Para más información tenemos al presidente, el señor Lahora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, en vivo por F10, cuarto intermedio. Sí, mi nombre es Abdón Lahora, secretario general del Sindicato Casegural La Paz. Evidentemente, el señor ministro nos ha convocado el día miércoles 30 de junio para pedir un cuarto intermedio y analizar 3 temas puntuales. Documentación que le hemos dejado de hechos presumibles de corrupción de la señora Gallegos, atentado contra la salud pública, porque según página 7 nosotros nos hemos enterado que desde el 25 de junio ya está declarada positivo COVID. Y sin embargo, al día siguiente se ha reunido con organizaciones sociales en Santa Cruz el 26 de junio, por lo que tenemos aquí una foto del acta de acuerdo que nos han enviado los compañeros de Santa Cruz. Es decir, estando contagiada, ha ido por vuelos, por aeropuertos, lastimando a la gente, llevando este virus maldito en vez de aislarse. Y punto 3, hemos ratificado la destitución por falta de medicamentos e insumos. Llevado al análisis de los compañeros de base esta propuesta del señor ministro, el día de ayer hemos señalado que hemos hecho un cese en las movilizaciones por las calles de La Paz para demostrar nuestra buena fe y de que no tenemos un interés político ni un interés personal en esta situación. El único interés que tenemos conjuntamente en nuestros pacientes es que de una vez tengan todos el acceso a la salud que merecemos. Es así que hemos dado el corto intermedio hasta el mediodía de mañana, sábado, 3 de julio, y de no haber una respuesta afirmativa ya contundente, porque hemos dado pruebas innegables de los hechos acaecidos en la institución, nos constituiremos en acciones más drásticas a partir de las 0 horas del día lunes. Ya, esa es la información, compañeros, a esta hora de la tarde, referido al tema de que están exigiendo la renuncia de su gerente general por el tema de que ya no habría medicamentos. Además, ella habría estado con COVID en meses pasados, infectando a la población. Presentaron las denuncias correspondientes, ya llegaron a un cuarto intermedio con el Ministerio de Salud y esperemos que en las próximas horas se reúnan. Si caso contrario no se hiciera esto, entrarían con más medidas de presión desde el día lunes. Esta es la información desde la sede de gobierno, compañeros. Muchísimas gracias a nuestro compañero Fernando Ayaviri en la ciudad del Alto, posteriormente después de la pausa en este caso. Esto es F10 Noticias. En el Hospital Boliviano Holandés también existe la falta de medicamentos. Luego de la pausa. Todos hablamos diferentes idiomas, pero el bullying es el mismo. ¿Qué tú te sientes cansada o qué? Estoy cansada, pues, mami. Además, ya va a ser el mediodía. Ahí te toca cocinar hoy, a vos. Ay, no. Está golpeando. Anda. Despacio. ¿Qué no será?
Ay, sí, ¿cómo está, señora? Buenos días. Estoy buscando a tu mamá, ¿me lo puedes llamar? Sí está aquí, pero tal vez también no esté aquí. Bueno, no te hagas la burla, pues ya de una vez llámamelo. ¡Mami! ¿Qué? Están llamando. ¿Qué? La bruja. Ay, dile, la dueña de casa es. No te hagas la burla, por favor. Sí, apura, vení. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. No, siempre, señora. De una vez, me está perjudicando a mí. No, señor. No, por favor, Ay, de una vez. Mami, no les ruegues a esta bruja. Mira esa vieja. Vamos. ¿Qué vamos a hacer, hija? No sé qué hacer, que dolor la viejita. Ay, mamita, ya no llores, ya no te quiere dar tiempito preocupes. siquiera. Vamos a conseguir ni siquiera un cuartito. Mejor vamos a buscar un cuartito. Sí, ¿no, hija? Sí, mami. Ya, vamos entonces. Ya, mami. No, pues que haya. Buenas tardes, doña Clementina. ¿Cómo está, doña Clementina? Doña Clementina, ¿no sabes dónde hay un cuartito? Estamos yendo a buscar cuarto. Doña Clementina, no conoce la dueña de la casa, nos está botando urgente. Que la Pero ya dueña deberías tener tu terreno, pues. No tengo dinero. Pues no tenemos dinero para comprar. ¿Cómo que no se va a necesitar dinero? No puedes pagar a plazo, sí. ¿A plazo? ¿Cómo ¿En es? dónde? Sí, Con la empresa San Francisco. Ay, ¿verdad? Papeles al día, Empresa San impuestos Francisco, pagados. sí. Les llevo si quieren. ¿En serio? Ya. Ay, y se puede. Vamos, tú, apúrate, vamos. Bienvenidas, tomen asiento. Gracias. San Francisco, nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado, con excelentes ubicaciones, totalmente urbanizado, con papeles al día. Aprovecha esta excelente oportunidad. Tu techo propio, la mejor inversión. San Francisco, más de 20 años de experiencia en ventas. Del mediodía con 44 minutos. Esto es F10 Noticias. En la ciudad del Alto, en el hospital boliviano holandés, faltan medicamentos para terapia intensiva. Marco Aguilar, subdirector de este nosocomio, nos habla al respecto. Vamos a hacer todo lo posible, por favor. La falta de medicamentos para pacientes de unidades de terapia intensiva, unidad de hemodiálisis causa preocupación y desesperación en pacientes sin personal de salud en el hospital boliviano holandés. En este momento la unidad de terapia intensiva, la unidad de hemodiálisis, la unidad de COVID con falta de antibióticos, ya, levofloxacina, por favor, para el área de COVID. También necesitamos metilprednisolona, remdesivir también necesitamos para las áreas de COVID, y para las áreas de hemodiálisis, pues las soluciones ácidas básicas y heparina. Pacientes manifiestan que la falta de medicamentos en el nosocomio causan gastos desde 1.000 a 1.200 bolivianos por día. Tengo problemas con los medicamentos de la UTI, no puedo encontrar, no hay medicamentos acá y los medicamentos que me están pidiendo valen muy caros. En semana y media es 12.000 lo que estoy gastando en laboratorios, rayos X y más es los medicamentos. Desde la dirección del hospital piden a las autoridades del municipio la dotación pronta de medicamentos. Como ellos son autoridades del Alto en este momento, aceleren esos procesos de compra. Da rabia. Ese gasto que es de comida lo gasta en medicamentos. Ollerina Casti, Mayipjiwa Marcachirina Caro. Saranda Pambacuna, Esñataki, Hani Humanaka Unchuki Pama, Unchuki Panyanaka Makit Kaukatas Hutawaki, Ukanaka. El sector médico ve un panorama poco alentador, ya que muchas personas que están habilitadas para vacunarse no lo hacen, ya que estas escogen la procedencia de la vacuna. Ellos piden vacunarse, sea cual sea la dosis. La vacuna ideal es la que esté disponible en ese momento.
porque si usted espera a determinada o cuál vacuna sea de su preferencia o lo que usted considere, entonces está dilatando el tiempo que usted ya podría estar inmunizado. Todas las vacunas se han comprobado que reducen la gravedad de los síntomas, evitan internaciones. Si bien la vacuna no es una cura en su totalidad, ayuda mucho al sistema inmunológico y si una persona cumple con las medidas de bioseguridad, la probabilidad de contagiarse es menor. Indudablemente va encaminada al sentido de poder llevar esta enfermedad nueva que ha aparecido en estos últimos tiempos, en llevarla a minimizarla, llevarla a un resfriado común. Entonces, indudablemente, reducir la gravedad de los síntomas que pueden aparecer y evitar que la población llegue a una terapia intensiva. Tenemos más informaciones junto a Fernando Ayaviri, que se encuentra en otro punto en la ciudad de La Paz, en la Casa de los Maestros. Así nos señala Fernando Ayaviri. Voy con usted. Gracias, buenas tardes. Nos encontramos en la Casa del Maestro en la ciudad de La Paz, donde justamente este es el panorama que queremos reflejar a esta hora de la tarde, donde la población está viniendo a este punto, bueno, para inmunizarse contra el COVID-19. Podemos ver al personal de salud trabajando incansablemente por cubrir la demanda de las vacunas que llegan a este punto. Podemos ver el trabajo que están realizando en tomar los datos para poder registrarlos posteriormente y inmunizar a la gente. Recordemos que ya se habilitó el rango de 18 años en adelante para que todas las personas puedan llegar a este punto o a los puntos autorizados tanto en la ciudad del Alto como en la ciudad de La Paz para que la población pueda vacunarse. El presidente del Estado plurinacional ya anunció la llegada de más de 8 millones de vacunas que llegarán hasta el mes de agosto y más de 500 vacunas Sinopharm y Sputnik 5 para garantizar las segundas dosis de las vacunas. El requisito es único, hay que portar el carnet de identidad, una fotocopia, llega hasta el punto de inmunización, dependiendo de la vacuna le van a dar un tiempo prudente para poder tener la segunda dosis garantizada. Como podemos observar, hay bastante cantidad de gente que está llegando a este punto, preguntando, viendo la solicitud e ingresando alrededor de una hora, hora y media, dependiendo de la fila en el qué punto se encuentre, es la inmunización. La inmunización es prácticamente rápida, después de eso tiene un periodo de proceso de espera para ver si no hay reacciones a la vacuna, y luego se le dan las recomendaciones necesarias para poder continuar con sus actividades normales. Y bueno, compañeros, este es el panorama desde la Casa del Maestro que se registra a esta hora de la tarde desde la sede de gobierno aquí en la ciudad de La Paz. Continuamos desde estudios. Muchas gracias, Fernando Ayaviri. Más informaciones en F10 Noticias Meridiano. La designación de los vocales departamentales, en este caso por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, puede ser un proceso, en este caso, judicial, según estas declaraciones. Estamos hablando de vocales departamentales que obviamente tienen que ser designados de manera con un debido proceso, pero eso se lo hace previamente habiendo tenido una sentencia a los anteriores vocales, no se los puede destituir, porque nuevamente reitero, no son empleados del Poder Ejecutivo, no son, es un órgano independiente de poder. Eso tienen que entender, y lo que está haciendo el MAS es totalmente arbitrario y contrario a la Constitución. Entonces, lo que están haciendo ellos es captar todos los órganos del Estado para mantener en una forma de autoritarismo, como lo hacen en los sindicatos, como lo han hecho en el sindicalismo del Chapare. Entonces, observaciones políticas con el único fin de deslegitimizar la posesión y las nuevas autoridades que hoy están asumiendo. Retornamos hasta sala de prensa con Beatriz Cahuasa junto a nuestro entrevistado Roberto de la Cruz. Gracias, Carlos. Estamos con don Roberto de la Cruz, dirigente histórico de la ciudad de El Alto, experto en temas constitucionales, tiene una maestría en torno a este tema. También fue periodista en su época. Hoy estamos compartiendo con él en esta conversación distintos temas. Don Roberto de la Cruz,
Hablemos de los tribunales departamentales electorales. Esta movida reciente que hubo de parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que puedan constituir nuevas vocalías. Algunos dicen, esto huele a fraude, ese fraude que tal vez generó desconfianza en la gente en el 2019, lo que devino justamente en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. ¿Huele a fraude o qué piensa usted? Yo diría, huele a político, no tanto fraude, porque no podemos anticipar a un hecho político que todavía no se ha consumado, mientras que huele a político porque es una decisión política primero. Segundo, con un pensamiento, proyección político para las próximas elecciones. Están empezando desde ya. Mira cuánto, casi más de 4 años faltan para las elecciones, pero ya están preparando. Primero, para lavar la imagen del expresidente Evo Morales. Segundo, ya están preparando terreno desde los órganos electorales. Órganos que son jurídicamente independientes. Su función debe ser autónoma, al margen de la intromisión política que el Ejecutivo debe tener. Sin embargo, esta decisión, estas movidas últimas que hizo el presidente, quiere tener, Beatriz, hombres, mujeres de confianza en los órganos departamentales para controlar la votación, porque con el referéndum pasó algo, porque no se controló muy bien. Seguramente han hecho esa evaluación, los resultados han sido nefastos. De igual manera, en las últimas elecciones, creo que Salvador Romero transparentó meridianamente y los resultados ahí están. Y yo creo que no quieren mover cerca las elecciones, sino faltando, para hacer creer que el órgano electoral es independiente, cuando desde ya se elige a sus hombres y mujeres de confianza, a mi juicio es meramente político partidario. Se están preparando desde ya, faltando 4 años para las elecciones próximas. Don Roberto de la Cruz, estoy recordando mientras usted hace una recopilación de lo que se ha vivido en los últimos días, estoy recordando el 2003. Ese hecho fundamental que surgió en esta ciudad de la que usted fue protagonista fundamental junto a Felipe Choque y otros, o Felipe Quispe, perdón, junto a otros también protagonistas del momento. De ese movimiento que terminó en la expulsión y renuncia posterior del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, surgió un camino para que en las elecciones el 2005, a finales del 2005, Evo Morales salga electo como presidente del Estado. ¿Qué pasó en el Alto para que ese cariño que en su momento el alteño lo expresó en el voto popular durante consecutivas situaciones se haya cambiado en la última elección? Ya que usted hizo referencia justamente a ese tema. La última elección, hablamos de las subnacionales, donde el MAS perdió por goleada. En efecto, a ver si hacemos una retrospectiva, análisis. El 2003, una crisis, el partidocracia, dedocracia también. En ese instante los partidos tradicionales se turnaban hasta más antes, uno y otro, solamente teniendo 20%, 30% de votación, etcétera, pero eran gobiernos. La gente cansado. Momento cuando Goni quería vender gas por puertos de Chile al mercado internacional de los Estados Unidos, sí se expulsó al neoliberalismo a la cabeza de Gonzalo Sánchez Lozada. ¿Y quién capitalizó? ¿Quién se aprovechó? ¿Quién nos hurtó esa votación? Fue el ciudadano Evo Morales, una persona que creemos tenía identidad indígena. La apariencia le decía eso y el pueblo confió. ¿Por qué? Porque Evo empezó a enamorar de ese diputado. Hermanas y hermanos, compañeros y compañeras. Entonces confiamos.
hacemos presidente, hacemos gobierno, pero a medida que va pasando, va cambiando el hombre de opinión. Ya no era un gobierno con un proyecto de país, sino se convirtió finalmente un gobierno y un proyecto solamente de poder. ¿Eso le molestó al alteño? Totalitario. Apropiarse como si fuera el único. Eso empezó a molestar y a alejarse de a poco, porque en nuestras comunidades, Beatriz, en las provincias, hacer autoridad, todos tienen capacidad para hacer autoridad, es muy, ¿sí? Se hace por usos y costumbres, por terreno, todos tenemos capacidad, pero no se adueña, no se apropia con un discurso indígena una sola persona, con mentira y con engaño. Ese fue el inicio para que la gente empiece a alejarse. Recientemente circuló un video que se habría grabado en un encuentro de Evo Morales en el trópico de Cochabamba con sus bases del MAS, donde explicaba qué ocurrió en la época de la transición, por qué no se logró derrocar, entre comillas, a Yanine Áñez. En ese video, Evo Morales dice que hay que cuidarla más bien porque garantiza el tema de las elecciones. Y habla de Eva Copa en la posibilidad del análisis de ese momento, de que tras la derrocación de Yanine Áñez ingrese ella como presidenta interina, ya que era presidenta del Senado. En esa circunstancia, el expresidente Evo Morales dice que si Eva Copa entraba como interina, la ciudad de El Alto vendría a exigir cuotas de poder dentro de los ministerios. En esa circunstancia, varias autoridades, entre ellas la propia alcaldesa, representantes de los vecinos como la FEJUVE y algunos representantes y autoridades dentro del territorio alteño se sintieron heridos y exigieron las disculpas del expresidente Evo Morales. En primera instancia, don Roberto, ¿cómo usted lo tomó como alteño esta declaración? Y segundo, ¿qué mensaje saca después de escuchar a Evo Morales hablar de esa manera, tal vez de ese momento relatado en su voz propia? Mira, entre los dirigentes, los viejos dirigentes nos conocemos. Y al analizar, al escuchar su voz de Evo Morales, yo dije, no, ya está perdido el hombre. Ya está perdido el hombre. Ha llegado a tal grado de una desesperación. Y cuando uno está desesperado, una crisis que seguramente en el momento vivía, o no sé si seguirá viviendo Evo Morales, en el tema de poder, porque ha perdido un poder absoluto. Entonces, de manera despectiva se dirigió de esa forma. No interesa aquí, Beatriz, cuándo dijo. Dijo 28, 29 o 30, así como han querido sus exministros, sus exdiputados salir para querer aclarar. No, aquí lo que importa es el mensaje de la forma como se ha referido con la ciudad del Alto. Que nosotros podemos estar peleándonos de ministerios. ¿Cuándo nos hemos peleado los alteños de ministerios? Jamás. El alteño siempre ha peleado, ha luchado por el país. Por eso hoy tenemos nueva ley de hidrocarburos, gracias a nuestra lucha, Beatriz. Por eso tenemos IDH, ingresos para las universidades, gobernaciones, municipios, indígenas, etcétera, etcétera. Pero como agradecimiento nunca hemos tenido nosotros por lo menos una inversión extraordinaria para la ciudad del Alto, jamás. ¿O qué lo hemos hecho nosotros, señor Evo Morales? Nunca nosotros, durante todo este tiempo, lo habíamos faltado el respeto, pero usted se ha dirigido a la ciudad del Alto de manera burlesca. Usted se ha dirigido a la ciudad del Alto haciéndose mofa, como si fuéramos sus vulgares idiotas, sus escaleras, sus rebaños de ovejas. Señor Morales, no somos sus rebaños de oveja. Es momento de que respete a este pueblo, porque gracias al Alto usted ha vivido
desde finales de 2005, ser funcionario del Estado. Usted come, duerme, goza de poder gracias a nosotros. Y el agradecimiento es esto. No hay que ser mal agradecido, Evo. Nos sentimos menospreciados. Nos sentimos muy mal al escuchar sus palabras. Antes de estas palabras, ya el voto de la gente se había expresado en las urnas, dándole el poder a Eva Copa. ¿No era nuevo esto de tal vez que el pueblo alteño había dejado de favorecerlo con el voto o habría dejado de quererlo? Brevecito antes de volver a nuestro central informativo. Sí, en las elecciones subnacionales, ante el dedazo, efectivamente, donde no le han incluido a Eva Copa, fue una muestra de separación de cuerpo a cuerpo con Evo Morales, con la población de la ciudad del Alto. Vamos a hablar de eso justamente en unos instantes. Vamos a volver con Vilma Vilca hasta estudio número 1 para continuar con El Meridiano, aquí en F10 Noticias. Después de la pausa estaremos hablando sobre qué piensa el Movimiento al Socialismo de la alcaldesa Eva Copa. Luego de la pausa. Como sabes, el agua es un líquido vital para las plantas, animales y también para las personas. Imaginemos qué pasaría si el agua se acabara o se contaminara toda. Piensa un momento, reflexiona. ¿Qué sucedería? ¡Uy, sería terrible! Todo moriría. Es por ello que tenemos que cuidarla. En nuestro hogar no debemos desperdiciarla. Revisa que todas las llaves del agua de tu casa estén bien cerradas y que nunca goteen. Cuando te bañes, debes hacerlo lo más rápido posible, pues si te pones a jugar y te tardas mucho tiempo en la regadera, desperdiciarás valiosos litros de agua. Al lavarte los dientes, debes utilizar un vaso con agua y cerrar la llave cuando te los estés cepillando. Vigila que los adultos utilicen una cubeta llena de agua para lavar su auto, en lugar de ocupar la manguera. Y lo más importante, recuerda que de ti depende la conservación del agua y del planeta. Cuídala, el agua es vida. Reciclar el papel, el vidrio, el plástico y el metal. Reciclar. Reciclar. El reciclaje es una tarea muy especial. El planeta vamos a cuidar. Muchos residuos que creemos son basura no lo son. Pueden usarse para muchas otras cosas, es lo mejor. Muchos residuos que creemos son basura, no lo son. Pueden usarse para muchas otras cosas, es lo mejor. El medio ambiente vamos a cuidar. En nuestra casa hay que reciclar. El medio ambiente reciclaje es por nuestro bien. Cada residuo hay que separar muy bien. Un recipiente diferente para todos hay. El medio ambiente hay que proteger. El reciclaje es por nuestro bien. En Full HD. Encuéntranos en Facebook F10 HD-Bolivia. Dale me gusta y síguenos. Aquí encontrarás
noticias de último momento, pronósticos diarios. También encontrarás nuestra programación en vivo y mucho más. Síguenos en nuestra plataforma digital F10 HD-Bolivia y sé parte de la nueva generación. F10, ahora en Facebook. Con 7 minutos. Tenemos más informaciones. Somos F10 Noticias. Y en una entrevista el día de ayer junto a la alcaldesa Eva Copa, justamente quien mencionaba que le habían pedido el 2019 que renuncie justamente la ex senadora Adriana Salvatierra en ese tiempo. ¿Qué es lo que dice el MAS al respecto sobre esta entrevista? Puede haber afirmaciones, algunos hay resentidos políticos que se han convertido al movimiento al socialismo. Un resentido político puede decir a su interés, no al interés de la justicia, no al interés del pueblo. Es por eso que si hay alguna persona que quiere declarar, que vaya a declarar a la Fiscalía. Y la Fiscalía está abierto. Pero sin embargo, cabe aclarar, muchas autoridades, ex autoridades han ratificado. Primero, que no había vacío de poder. Bueno, no solamente hemos escuchado de la Eva Copa, ¿no? Hemos escuchado de otro senador, Omar Aguilar. Y saben que el Omar Aguilar se ha convertido, ¿no?, como un resentido, ¿no? No puede, como un resentido de acuerdo a sus manifestaciones. Pero lo peor es que es alejado a la realidad, a la verdad, alejado a la verdad. Hay intenciones de dañar. Y por supuesto que va estos con intenciones de favorecer a los golpistas, a favorecer a aquellos fascistas que han dañado la democracia, el Estado constitucional del derecho, la estabilidad del país. Ambos senadores... Altupata marcan Jania Patak, Huarancajil Ata Irnaqawina Kirio Taurakina, Federación de Micro y Pequeña Empresa Sucataipina, Ukatja, ya pusitunca por ciento Kanakaujist Antapataina, Ukat Yakebastik, Yakakastirnakawiru, Sarawaja Parakitaina. A nivel nacional estamos hablando de 650.000 unidades productivas y el Alto más o menos está sobre 100.000 unidades productivas y están afectadas sumamente, están un 40 a 45, casi 50%. Día a día están sumamente afectados por el tema de pandemia. Uno, porque no tenemos realmente políticas públicas de los gobernantes, tanto gobierno central, gobierno departamental, gobiernos municipales. No tienen un poco, o sea, una propuesta, un plan de trabajo y acorde realmente para reactivar las unidades productivas. Bueno, y algunos compañeros están dedicándose es trabajos informales, por ejemplo, están dedicando gremiales, en otros rubros ya están dedicando. Y trabajadores en salud piden ampliación de sus contratos en el área. ¡Salud se respeta! 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 Protesta con bloqueo de la avenida Costanera, lugar donde se sitúa la alcaldía alteña. Trabajadores en salud y diferentes áreas piden la renovación de sus contratos por 6 meses más. Estamos exigiendo que la adenda sea de 6 meses, no de un mes. Nosotros no hemos gozado de ningún beneficio, somos personal de salud y nos salen que van a venir a hacernos una disque evaluación, pero sin embargo el anterior mes ya hemos pasado por la supervisión. Denuncian que se busca contratar nuevo personal alineado al partido de la alcaldesa, dejando sin fuente laboral a más de 100 trabajadores de diferentes centros de salud. No hay presupuesto, supuestamente, pero y para meter a gente, no. Somos personas que hemos sufrido el COVID, hemos llevado el virus a nuestra casa, tenemos familiares que han muerto por el COVID y nosotros estamos exigiendo que nos den 6 meses. A propósito de este tema, en la alcaldía alteña de esta jornada hubo mucha congestión. Panorama que se tenía la mañana de esta jornada en instalaciones del Hachauta, con las puertas cerradas ante la protesta de trabajadores de salud. La población reclama por el perjuicio ocasionado.
Nos dijeron que no hay atención, no podemos más, estamos reclamando, debía atender, aunque a puertas cerradas, creo que el problema debe ser interno o externo, pero debía haber atención, ¿no es cierto? ¿Qué le dijeron? Que no, para el lunes debía haber una información desde como decir, desde la alcaldesa, decir que ordenen que no hay atención o que, pero no saben. Lamentan que la atención a la población se retrase por un problema que no los involucra. Estoy perjudicada, vengo hoy día y me dice que yo ya tenía que, porque hay problemas aquí, yo ya tengo que suponer que no va a haber la atención y no debería ser de esa manera. Independientemente hay sectores que tienen problemas, tienen que atender aparte y hay personas que tenemos personales, entonces tienen que atender aparte. No debería perjudicarnos así. Tenemos mucho más en la entrevista junto a Beatriz Cauasa en Sala de Prensa. Mañana 3 de julio se va a recordar 2 meses de la asunción al poder de Eva Copa. Históricamente, la alcaldesa con mayor votación no solamente en el Alto, sino a nivel nacional en una elección subnacional. ¿Cómo evalúa estos 2 primeros meses de la gestión de Eva Copa, don Roberto de la Cruz? Una joven alcalde por primera vez en la historia de la ciudad del Alto. Eva Copa tiene un trofeo de 68% de popularidad, de votación, apoyo de la población en su conjunto. Empezó con muchos desafíos, en un momento crítico, difícil. Y su lado flaco fue al empezar la elección de sus colaboradores. Nos hubiera gustado a nosotros tener un buen equipo de profesionales que conocen la realidad de la ciudad del Alto. Hace esfuerzo, pero aún no tiene todavía un buen equipo. Al frente tiene algunas organizaciones cooptadas, aún permanecen dirigentes de las organizaciones de movimiento al socialismo. Al frente tiene una economía quebrantada. La alcaldesa no tiene para invertir en este momento recursos económicos para hacer reformulación de POAs. Va a tener que esperar por lo menos hasta fines de este año para luego nuevos proyectos incluir y aprobar POA para el próximo año. Momento difícil, crítico, asume el mandato Eva Copa. A estas alturas no podemos hacer una evaluación, decir es positivo o negativo. La alcaldesa hace esfuerzo, de acuerdo a sus posibilidades. Habrá que seguir esperando. Es más, habrá que seguir sugiriendo cosas que a nuestros juicios deben ser tomados en cuenta. Don Roberto de la Cruz, ¿cuánto ha crecido el Alto? En población, muchísimo. En tema demográfico, pero también en el tema de crecimiento de territorio, muchísimo. Pero ¿cuánto ha crecido en el tema de empleo, del desarrollo humano y de otros temas fundamentales que son muy importantes a la hora de evaluar el crecimiento de una ciudad? Ante el crecimiento vegetativo poblacional de la ciudad del Alto, las necesidades obviamente son muy grandes en todo el aspecto de la palabra. Pero para solucionar esas necesidades urgentes que tiene la ciudad del Alto, solo una alcaldesa poco o nada puede hacer con el poco recurso que tiene. El Estado es el que administra la cartera, la billetera, la chuspa, estalla de la economía del país, de los bolivianos y de las bolivianas. De 100% de recursos que tenemos todos los bolivianos, administra 85% del Estado boliviano, el 15% va a los departamentales, municipales, a las universidades, etcétera, etcétera. El Estado debería de priorizar en invertir, por ejemplo, en el tema económico. No se hace ese trabajo de priorización. Como consecuencia de aquello, de ese descuido, el Alto hoy en día atraviesa uno de sus peores momentos en materia económica, Beatriz. Hay más vendedores en las calles que compradores. Así es. Ama de casa que antes no salía tal vez a la calle a vender, hoy se ve obligado a salir por lo menos con algún producto para llevar el pan del día. Ya no hay para guardar, peor todavía. Por eso tienen problema inclusive con los bancos. La economía de la ciudad del Alto se desarrolla a través de una economía informal.
cuentapropista, artesanos, gremiales, la mayoría. Y esa mayoría hoy está pidiendo a gritos al gobierno de Arce Catacora. Basta de problemas, basta de priorizar persecuciones, violencia, generar discriminación, confrontación entre bolivianos. Prioricemos, señor presidente, de salir de esta crisis económica que el país atraviesa, particularmente los salteños, y salir de esta pandemia. Dos cosas que hoy el ciudadano alteño tiene en su cabeza son esos: la economía, crisis y salir de COVID-19. El resto no le interesa en este momento a la población. Don Roberto, yo quiero agradecer que haya estado con nosotros en el segundo meridiano de F10 Noticias para hablar desde la visión de alteño de la realidad que está viviendo el país en distintos temas, tópicos, distintas áreas del quehacer nacional. Ejekisincama. Culiaca, yo pagar toda esma anchapuni, Ejekisincama, Gilana, Culiacanac. Ejekisincama. Gracias, don Roberto de la Cruz. Voy a volver con Carlos. Adelante, por favor. Gracias, Beatriz Cawasa. Tenemos más informaciones y en la ciudad del Alto. En el cementerio Mercedario y en el cementerio de Villa Ingenio se incrementan los entierros. Hay preocupación de parte de esta comuna. El segundo cementerio, lo que es de Villa Ingenio, donde hace 2-3 semanas enterrábamos de 2 a 3 cuerpos. Actualmente estamos enterrando de 5 a 6 cuerpos. Evidentemente ha subido, ¿no? Existe preocupación por parte de la comuna por el incremento de entierros en al menos 2 cementerios a cargo de la administración edil, el de Villa Ingenio y el de Mercedario. Comunicar al pueblo alteño, hace 2 semanas enterrábamos 7 cuerpos, actualmente estamos llegando a 14 a 15 cuerpos en la ciudad del Alto, ¿no? Entonces queremos comunicar a la población que hay estos entierros. Evidentemente estamos preocupados por esta tercera ola que hay la subida en la ciudad del Alto. Si bien no son causas del COVID, según esta dirección, los espacios podrían colapsar en los camposantos. Tiene que pasar esta tercera ola, que no haya más incremento, porque si es que incrementaríamos, vamos a estar colapsando en los cementerios. Vamos a conocer en este caso a una mujer que 3 años está como taxista, mantiene a sus 3 hijos con este trabajo. Hola, yo soy Jenny, soy taxista, este es mi vehículo y con esto sostengo a mi familia. Jenny Valdellón tiene 38 años, trabaja desde hace 3 años como taxista, tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad del Alto, para mantener a sus 3 hijos. Es un trabajo duro, pesado, cansador más que todo, pero la verdad es que esto me ayuda mucho para lo que es la manutención de mis hijos, es mi sustento en este momento. Obviamente que sabemos cuando emprendes algo, no de la noche a la mañana te va a ir bien, es cuestión de tiempo. Este no es un trabajo fácil, nos cuenta. Se debe conocer muy bien las calles y debes tener los 5 sentidos concentrados en el volante. Bueno, para mí lo más difícil se me hizo conocer las calles. He llegado a lugares donde nunca había ido, la verdad. Trabajo actualmente también de noche. Es el cansancio, ¿verdad? Porque en una mala pestañada puede pasar cualquier cosa. La pandemia y la cuarentena golpeó a toda la población. El sector del transporte fue uno de los más afectados. Imagínate, o sea, siendo taxista, que es tu sustento diario, sin poder trabajar, la verdad ha sido bien complicado. Lastimosamente, en medio de esa cuarentena falleció mi mamá. Hemos tenido que acondicionar el auto. Quieras o no, también ese es un presupuesto. Acondicionar el auto, tanto para la seguridad para el pasajero como para mí. Y es la preocupación de llevar algo a casa, ¿no? El hecho de ser mujer ya dice mucho, porque las mujeres en sí podemos hacer todo, no nos podemos detener, más aún cuando tenemos motivos. Cuando tenemos motivos, por ejemplo, los hijos. Para mí mis 3 hijos son mi motor, mi motivo y mi refuerzo. Siempre tenemos formas de salir adelante, solamente hay que tener mucha fe, mucha fuerza y ganas, voluntad para salir adelante. No tenemos que esperar a que alguien nos diga qué tenemos que hacer. Podemos hacerlo solas.
Tenemos más informaciones y tome mucha atención. ¿Cuánto gastan los padres de familia en las clases virtuales? Muy importantes como es el tema educativo, el tema del retorno ya a las labores educativas de manera semipresencial. En el tema de medidas de bioseguridad, bueno, tenemos un presupuesto que ya se había solicitado desde la anterior gestión y bueno, lo está dando curso la actual autoridad. En el tema de bioseguridad se está hablando de 4.800.000 bolivianos para más de 440 unidades educativas para que estén también acorde de lo que es con medidas de bioseguridad y para la implementación de clases semipresenciales, considerando que hay varias unidades educativas que ya han regresado a semipresenciales en los distritos alejados de nuestra urbe alteña. Dirigentes de madres de familia se han reunido con las autoridades de la alcaldía. Vamos a conocer cuánto invierte en este caso las madres de familia para poder dar clases virtuales. Estamos invirtiendo entre 20, 25 hasta 30 bolivianos el presupuesto para poder hacer compra de megas y bueno, es una peripecia, es una terrible situación que tenemos que pasar los padres de familia, porque muchas familias solamente contamos con un equipo celular. Lamentablemente hay familias que lamentablemente no están pudiendo cubrir el tema de la compra de megas para los celulares, para las clases virtuales, como también el tema de poder hacer la adquisición de las fotocopias. Bastante estamos apretando, incluso se ha llegado incluso a afectar algunos alimentos muy necesarios en la canasta familiar. Y en el sector de mujeres emprendedoras conocemos a doña Lucy, que hace 28 años emprendió lo que es las polleras, e invita a las señoras para poder ser partícipes del mismo. Hola, soy Lucy Carlo, aquí es mi emprendimiento, yo hago polleras y mantas. Era pasanaquera y de a poco me he animado a hacer pollerera. Ya estoy como 28 años. Pollera más que todo hago, y mantas hago trenzar, y mantas vicuñas más hago, eso también hago. Doña Lucy tiene 2 hijos. ¿Quiénes fueron su motor para emprender en este negocio en la avenida Franco Valle? Y no fue nada fácil, nos cuenta. Ha sido un poco difícil agarrar cliente. No había cliente, este lugar era vacío era. Y de ahí poco a poco ya se ha llenado y de ahí hemos fundado una asociación llamada Asociación Apuca. Y yo he sido la fundadora, yo he sacado personalidad jurídica. Nadie me ha enseñado. Yo nomás he desatado una pollera y he tratado de sacar. Antes era con saquillo la pollera. Ahora ya es con forro ya enterito. Unas máquinas sencillitas había. Nosotros le decíamos corta, esa máquina sencillita. Con eso hemos empezado. Plancha a mano, calentar con trapito. Sí, con eso era. Ahora ya es eléctrica, la plancha ya con su misma agua. Ahora antes no era así. Doña Lucy está consciente de lo difícil que es salir adelante. Por eso es que también impulsa con trabajo a quienes quieran aprender a hacer polleras y mantas. Con trabajo se puede salir adelante, sin trabajar no se puede. Nosotros damos empleo a las pollereras, manteras, buscamos, así siempre ayuda, siempre damos trabajo. Y es mi caserita preferida, doña Lucy. Me gustan los diseños que ella hace, por eso vengo, señorita. Las muertes. Tenemos noticia de último momento. Beatriz Cahuasa, voy con usted. Gracias, Carlos. Desde sala de prensa tenemos que informar una mala noticia. Un marinero de 22 años de edad, oriundo de la ciudad de El Alto, falleció.
luego de descompensarse en ejercicios que realizaba como sanción correctiva por haber desertado de su unidad militar allá en Pando. Nos vamos a ir de inmediato con Silvia Condori, que es justamente hermana del conscripto. Doña Silvia, gracias por estar en contacto con nosotros. Realmente desde F10 sentimos muchísimo lo que está sucediendo con su hermano. Si podría comentarnos en qué circunstancia ocurrió el hecho, su hermano, qué características tiene el hecho de su fallecimiento, cuál es la versión que tiene la familia. Doña Silvia, bienvenida, le agradecemos el contacto. Buenas tardes. Bueno, el día miércoles me llamó uno de sus instructores diciéndome de que mi hermana había escapado a esa hora de las 6 de la mañana. Me dijo que había escapado a las 4 de la mañana mi hermanito. Luego a las 7:12 me volvió a llamar diciéndome de que lo había encontrado a mi hermano. Él estaba vivo. Y me dijo, yo me voy a recomendar y luego tú vas a hablar con tu hermano. Yo esperé a que me llame, nunca me llamaron. Y a eso de las 11 me llama su mismo instructor y me dice que mi hermano, por hacer ejercicios militares, por hacer flexiones y émbolos, había fallecido. Se había parado, se había mareado y se había caído y estaba roto el lugar de la ceja. Es lo que me dijeron. Y me dijo, lo siento mucho, su hermano acaba de fallecer. Y el día de ayer yo viajé a Cobija. Ellos también nos mandaron 2 boletos para que vayamos a ver la autopsia, porque nosotros como familiares con mi mamá queríamos ver la autopsia. ¿Qué es lo que ha pasado con mi hermano? Yo llegué a Cobija el día de ayer, eso de las 10:30, entré al amor y mi hermano de su modo. Y estaba La comprendemos plenamente. Estamos conversando con Silvia Condori, es hermana del conscripto que habría fallecido el pasado miércoles en el departamento de Pando. Estamos hablando del conscripto oriundo de la ciudad de El Alto. Mauricio Apaza sería quien habría perdido la vida. Él prestaba servicio militar en la Capitanía del Puerto Menor de Santa Rosa de Abuná. Mauricio, paz en su tumba. Gracias a la hermana de Mauricio por haber compartido estos minutos con nosotros en la información. Vamos a ir ampliando esta información en el transcurrir de los próximos minutos. Voy con Carlos otra vez hasta Estudio Central. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Beatriz Cauasa, con esta nota importante y preocupante a la vez de parte del deceso de un conscripto y en contacto directo con F10 Noticias con la hermana del mismo. Tenemos más informaciones en el ámbito internacional. Almagro es abucheado en la ONU. 2 iglesias son quemadas en la región de Okanagan, Columbia Británica en Canadá, después de encontrar más de 750 cuerpos de menores indígenas que era operado por una iglesia católica. 19. Esto no es cierto, afirma Bolivia Verifica. El video es real, pero están... Van a otras 251 halladas en otro internado. Ambos estaban coordinados por la Iglesia Católica. Recuerdo que cuando éramos niños y teníamos funerales caminábamos hasta el final del sendero donde se enterraba. Ahora recuerdo que nos decían, no pasen por aquí, no pasen por allá. Creemos que hay cuerpos ahí debajo. Estamos apenas en el comienzo. Esto es solo el segundo hallazgo público.
El gobierno ha invertido más de 3 millones de euros para buscar más tumbas, aunque los esfuerzos públicos no están calmando los ánimos. Al menos 4 iglesias han sido quemadas como consecuencia de los hallazgos. Hasta 1990, unos 150.000 niños indígenas fueron forzados a permanecer en internados de su país. Se les separó de sus familias, cultura e idiomas y muchos sufrieron torturas y abusos. El primer ministro Justin Trudeau no descarta una investigación sobre estos sucesos. Además, ha pedido al Papa Francisco que viaje al país para pedir disculpas. Más informaciones y en nuestro sector de Bolivia verifica las 3 noticias falsas junto a las engañosas. Circula un video donde supuestamente Luis Almagro es abucheado en la ONU por la supuesta fabricación del discurso del fraude electoral en Bolivia. En las publicaciones se afirma que ocurrió tras descubrirse que Estados Unidos pagó a este ente internacional para armar la historia de un fraude electoral en Bolivia en el año 2019. Esto no es cierto, afirma Bolivia Verifica. El video es real, pero está descontextualizado. No tiene relación con Bolivia, por tanto es contenido engañoso. Este hecho no tiene relación con el caso de Bolivia. Fue grabado el año 2018. Las citadas imágenes corresponden a la sesión efectuada en octubre del año 2018 en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 2 imágenes que circulan a través del WhatsApp indican que la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, está en contra de los sacerdotes católicos y sugirió que la Iglesia Católica debe desaparecer. Una de las ilustraciones lleva el logotipo del periódico cochabambino Los Tiempos, pero ambas son falsas. No existe registro oficial de ninguna de las supuestas declaraciones, asegura Bolivia Verifica. Por su parte, el jefe de redacción de Los Tiempos, Fernando Avendaño, aseguró a Bolivia Verifica que la imagen que lleva el logo de su medio de comunicación no tiene el formato original empleado por el periódico. Consultada sobre las aparentes declaraciones, Lidia Patti indicó a Bolivia Verifica que nunca dijo esas palabras. Es mentira. Nunca dije eso, expresó la exautoridad. De esta forma llegamos a la parte final de esta entrega informativa. A ustedes, este lunes estaremos con el reencuentro. Vilma Vilca, hasta lunes. Carlos Rodríguez, lunes Urucamapan, Monat, Marcachirinaca y Quisincama.